Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Sanidad sin filtro. La verdad duele, pero libera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dios les bendiga, les saluda Juan, un simple discípulo, y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a una nueva temporada de Sanidad sin filtro, donde la verdad duele, pero libera. Y les saluda también mi esposa, la pastora Cintia Reyes. Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, casi noches o buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, derritiéndonos como siempre en esta temporada. Está siendo bastante bochorno, pero gracias a Dios estamos bien. Proseguimos con la presentación. En las temporadas pasadas sanamos el cuerpo y sanamos las relaciones. Bueno, eso espero que hayas hecho tú, porque en mi caso yo sí lo hice. Si no lo has hecho, comienza a hacerlo. Si no te interesa, bueno, pues hay que pagar consecuencias buenas o malas. Pero hoy es importante porque vamos a estar entrando en el terreno que nos hace sentir escalofrío en el bolsillo, en las billeteras, en las carteras, en las bolsas, en el bulto, como le llamamos por acá, porque es necesario hablar de los dineros, de la sanidad, acerca de la prosperidad, no solamente del dinero, no solamente de lo que ejerce el patrón del dinero en nuestras vidas, sino que tener un propósito con lo que es el dinero, con lo que son los bienes, tener un propósito físico, espiritual, donde podamos llevar al 100 el propósito para el cual tenemos nosotros una economía sana, o bueno, debemos de tener una economía sana. Y pues con esto comenzamos, venimos sin filtro, venimos con ganas, y pues ayudar y querer cambiar nuestra mentalidad para poder sanar nuestra, ¿qué te puedo decir? Nuestra linda y preciosa economía, bendecida. Así es. Precisamente esta etapa, bueno, hoy vamos a establecer las bases para lo que es la prosperidad, y vamos a hablar de el diseño de una vida próspera, y nos vamos a dar cuenta cómo muchas veces no es como lo esperamos. Hablamos de prosperidad, siempre pensamos en el villancico, pero no siempre es así. Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con la palabra de Dios. El tema de hoy, bueno, pues es prosperidad sin filtro, el diseño de una vida próspera. Y bueno, pues vamos directamente con la palabra de Dios, como es ya nuestra costumbre, porque todas las bases, toda la base en sí de lo que hablamos, pues es de la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a hablar de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Es un versículo que para mí es un versículo bastante conocido. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, lo primero que vamos a establecer es el termómetro del alma y la verdadera riqueza o la verdadera prosperidad. Porque si bien es cierto, y eso es algo que siempre se nos ha enseñado, que el Señor desea que, y lo dice a través de Juan, a través del apóstol Juan, que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas. También el Señor desea que tú y yo tengamos salud. Hace 2 temporadas hablamos acerca de sanidad física, de la salud precisamente, y vemos aquí que Dios quiere que tú y yo tengamos salud también, y está expresando a través de Juan, a través del apóstol Juan, que Él quiere que nosotros tengamos salud. Él desea que nosotros tengamos salud, pero aquí hay una fórmula matemática. Es que el deseo de Dios de que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas, el deseo de Dios de que tú y yo tengamos salud, es directamente proporcional a cómo prospera nuestra alma.
Y bueno, pues precisamente esto es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Seguimos escudriñando tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Mira, en el griego original, la palabra que se utiliza como prosperidad es una palabra griega que es euodo con doble O al final. Perdóname si no lo sé pronunciar bien, pero mira, lo que Dios define como prosperidad, o lo que significa esta palabra que estamos dando o traduciendo como prosperidad, significa tener un buen viaje o un camino exitoso. Fíjate, la palabra prosperidad, la palabra euodo, es literalmente tener un buen viaje o tener un camino exitoso. Entonces, si te fijas, Dios no define la prosperidad como un cúmulo estático de billetes y propiedades. O sea, la prosperidad de Dios, la prosperidad que proviene de Dios, no se mide en cuánto dinero traes en tu billetera o en cuántas propiedades tienes, sino que más bien la prosperidad de Dios es la capacidad de avanzar con éxito por la vida en todas las áreas. ¿Sí? Si te das cuenta, la prosperidad para Dios, la prosperidad es un flujo constante, no es algo que está estancado, sino es algo que va avanzando. Tener un buen viaje, un camino exitoso, o en otras palabras diríamos bienaventurados. ¿Ok? Ahorita te voy a hablar acerca del alma, ¿sí? Porque acuérdate que nuestra prosperidad, nuestro buen camino, nuestro éxito en el viaje va a depender directamente de la prosperidad de nuestra alma. Y ahorita te voy a hablar de eso, pero primero vamos a escuchar lo que tiene mi esposa para comentarnos. Adelante, mi amor. Fíjate que me llama mucho la atención porque dice un buen viaje o un buen camino. No sé cuántos años tengas tú, si estés muy joven, si estés muy grande o demás. Yo tengo 50, pero a lo largo de mis 50 años, la pregunta que yo me puedo hacer a mí, te puedo hacer a ti. A lo largo de tu vida, ¿has tenido un camino exitoso? ¿Has tenido un buen viaje de vida? Y no me refiero a chuparse o fumarse la mota o hacer un viaje de ese tipo tonto, incrédulo. O sea, ese no es un buen viaje. Yo te estoy hablando de lo que tú has vivido en esta vida. A lo largo de tu vida has tenido un buen viaje, a lo largo de tu vida has tenido éxito. Entre las bajas y altas, los altibajos y los altos buenos que hay de parte del Señor, de mi parte yo te puedo decir, tuve muchos tropiezos, tuve muchos fracasos, pero todo me enseñó a hacer algo y a ser alguien. Todo me enseñó a no hacer algo o a volver a repetir algo. Todo me ha enseñado a comprender, a tener paciencia, y todo me enseña algo. Puedo decir tuve fracasos, sí, pero me enseñaron a muchas cosas. Puedo decir tuve victorias, sí, y me enseñaron muchas cosas. ¿Tú qué podrías decir? ¿Has tenido un buen viaje entre tristezas, alegrías, felicidades? ¿Has tenido un buen camino entre tristezas, felicidades? ¿O todo lo pensamos como humanos que somos? Riquezas, no solamente del alma, no solamente del alma, sino riquezas físicas. Perdón por lo que se me lengua la traba. O sea, ¿a qué me refiero? Sí, o sea, tener solamente bienes, materiales, cosas que me puedan satisfacer físicamente. ¿O cómo te sientes tú a lo largo de tu vida? ¿Ha valido la pena todos estos largos años o todos estos cortos años? ¿O no ha valido la pena? ¿Nos sentimos en verdad prósperos, con un buen viaje? ¿O qué le podemos decir al Señor? Otra vez. Y fíjate que, me llama mucho la atención eso, y te lo dejo
te lo dejo sobre la mesa. Si tienes oportunidad incluso de escribírmelo en comentarios y te lo pongo sobre la mesa. Fíjate, resumiendo lo que dijo mi esposa, 2 preguntas. ¿Has tenido riquezas o has tenido un buen viaje? O por qué no pensar en que has tenido las 2, o quizá ninguna. Porque una no está peleada con la otra, ¿eh? O sea, el tener riqueza y tener un buen viaje no está... Y hablando de esto, no estamos hablando de un viaje de vacaciones, ¿no? Estamos hablando de un viaje, el viaje de la vida, ¿sí? Entonces, ¿has tenido una buena vida, un buen viaje o no? Y vamos a hablar mucho, van a ser 10 capítulos de esta temporada de sanidad financiera y vamos a hablar bastante de esto. Vamos a hablar, por ejemplo, de aquello que hemos escuchado y que nos han enseñado muchas veces, de aquel versículo de Filipenses 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿qué tan cierto es o qué tanto usamos este versículo como para solamente consolarnos, como un mal consuelo, o qué tanto lo queremos usar como una fórmula o una varita mágica para premiar o reprimir nuestro esfuerzo? Ok, esto lo vamos a hablar más adelante, así que no te preocupes, lo vamos a hablar poco a poco, pero ahorita me acordé por lo que dijo mi esposa y la verdad es que es muy interesante. ¿Has tenido realmente un buen viaje o solamente te has encasillado en buscar tu prosperidad económica? Porque aguas con esto. Como pensamos que la palabra prosperidad habla exclusivamente de economía, perdón por la expresión, espero no lastimar a nadie con esto, pero nos partimos la madre literalmente todos los días por conseguir un bienestar económico, pero no hacemos absolutamente nada para vivir una buena vida, para tener un viaje exitoso. Adelante, mi amor. Me llama la atención el versículo: y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está mi salud? ¿Está prosperando o no está prosperando? Es impresionante porque la palabra es claro. Un buen viaje, un viaje exitoso, una salud exitosa, un camino bueno, un bienaventurado, prosperando tu alma. O sea, ¿cómo estás? Me llama mucho la atención, porque si no tenemos un buen camino, una prosperidad buena, y no estoy hablando de economía, entonces tampoco vamos a tener una buena salud. Hay que trabajar también con eso, porque para poder sanar las finanzas, para poder sanar la economía, para poder sanar todo, también necesitamos que la salud esté bien. Entonces sí es importante ver absolutamente todo y completar el círculo, no hacer medias lunas. Definitivamente el viaje, el buen viaje, la prosperidad de la que estamos hablando, dije yo, es directamente proporcional a cómo prospera tu alma. Y es que mira, primero, la palabra que se utiliza para describir o que se traduce como alma es una palabra que mi esposa la debe de conocer muy bien, y quizá algunos de nosotros la hemos escuchado, la palabra griega psique, ¿sí? La psique, ok, dice que Dios te desea que tengas un buen viaje, pero ese buen viaje, ese éxito, esa prosperidad es directamente proporcional a cómo prospera tu psique. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no te va a dar una chequera gorda si tu mente está quebrada, si tus emociones están amargadas, si tu espíritu está desconectado. ¿Por qué? Porque la abundancia externa en un alma enferma
solamente acelera su autodestrucción. Y mira, te lo digo con conocimiento de causa. Siempre lo he dicho, cuando la peor temporada de nuestra vida como familia, la familia de mis padres, fue cuando mis padres tenían problemas conyugales, problemas entre ellos, poco antes de culminar en un divorcio, ¿sí? Entonces, en ese momento vivimos episodios de violencia intrafamiliar muy fuertes y no podemos decir que no nos iba bien económicamente, porque papá trabajaba, mamá trabajaba y los dos hijos adolescentes casi adultos también trabajábamos. Éramos 4 ingresos en la casa, ¿sí? Y no podemos decir que no había prosperidad económica. Sí había, pero éramos un resumidero. ¿Sabes? Las puertas estaban rotas, las ventanas estaban rotas, los cuadros así de decoración terminaban rotos o volando por los aires. Porque cuando el alma está enferma, el dinero o la prosperidad económica o el buen viaje en general, lo único que hace es acelerar su autodestrucción. Y si no, pregúntale a estrellas como Michael Jackson, pregúntale a Robin Williams, sí, claro, Robin Williams, pregúntale a estrellas como me falta uno también de los que me gusta mucho, Queen, Freddie Mercury, pregúntale a Freddie Mercury, porque la prosperidad en un alma enferma solo acelera su autodestrucción. Entonces, la verdadera prosperidad es el desborde natural de un interior alineado. Esa es la verdadera prosperidad. Entonces, ¿ibas a decir algo aquí, mi corazón? Ok. ¿Ya no? Ok. Porque vamos a pasar entonces a la siguiente parte, que es esta frase que por favor quiero que la anotes bastante bien. Hasta aquí yo espero que haya quedado claro esta parte. ¿Cómo es que Dios quiere prosperarte? Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere que seas sano físicamente, pero para poder darte todo eso, dice el Señor, yo necesito que prosperes tu alma. Así que dicho esto, por favor, anótate esta frase. Dice: la prosperidad del reino no se mide por lo que tienes en el banco, sino se mide por lo que gobierna tu alma cuando no tienes nada. Escucha esto. La prosperidad del reino no se mide por cuánto dinero tienes en tu cartera o en el banco. Se mide por lo que está gobernando tu alma cuando no tienes nada, cuando estás en quiebra. Por eso muchas veces cuando el Señor prueba tu corazón o prueba mi corazón, lo hace a través de lo económico, porque ahí es donde se ve la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad se nota cuando estás en quiebra, porque se nota quién es el que gobierna tu alma. Adelante, mi corazoncito. Ok, se me hace muy interesante esta frase. La prosperidad del reino no se mide por lo que tienes en el banco, sino por lo que gobierna tu alma cuando no tienes nada. Hablando de esto, la prosperidad, cuando no tienes nada, no solamente es la economía. Cuando tu familia te da la espalda, o sea, no tienes familia, sí la tienes física, pero no te apoyan. Cuando no te salen bien las cosas referente a tu trabajo, cuando te está llevando la que te trajo, o en palabras más coloquiales, más normalitas, me está cargando el payaso. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando en casa están todas las cosas volteadas al revés. Cuando en verdad te sientes acorralado en las 4 paredes que están en tu casa y no encuentras la puerta. Eso es cuando no tienes nada. No se está refiriendo solamente a la economía, sino se está refiriendo a cómo está tu psique, tu mente, tu pensamiento, a cómo te sientes en tus sentimientos cuando no tienes nada. Cuando... Perdón por lo que voy a decir, pero cuando estás arrastrando problemas del pasado para traerlos al presente, para resolverlos en un presente que ya no existe porque ya está en pasado, para poder vivir un futuro que todavía no llega, pero por querer vivir el futuro no vives el presente porque vives en el pasado. Entonces,
Eso es no tener nada. Vivir en el pasado, desperdiciar tu presente para querer vivir un futuro mejor. Eso es algo impresionante porque no vives en ninguno de los tiempos, estás viviendo indiferentemente en todos los tiempos y no vives en ninguno, porque en ninguno de los tiempos estás viviendo tú apasionadamente, tranquilamente, felizmente, angustiantemente, desesperadamente, como tú lo quieras llamar, todo lo que termina en mente. ¿Por qué? Porque vives un presente en un pasado que ya no puedes arreglar, pensando vivir en un futuro incierto que todavía no está. Entonces, cuando nosotros vivimos así, no tenemos nada y somos capaces de pasar la prueba, aparte de no tener dinero. La pregunta es esa, ¿somos capaces de pasar la prueba? Y la respuesta es que yo te digo, sí somos capaces. Sí somos capaces. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la capacidad de poder librar cualquier prueba siempre y cuando estemos en su presencia. Siempre y cuando estemos en su presencia. Si no estamos en su presencia, olvídate de pasar la prueba. Tendrás alguna que otra suerte, pero no siempre podrás pasar por completo la prueba. Siempre habrá algo que te carcoma por dentro, siempre habrá algo que no te deje avanzar. Entonces sí es importante comenzar a sanar el pasado y el presente. Mira, te voy a contar una historia que me pasó hace como 3 semanas o 2 semanas más o menos. Yo estando en el parque con mi perra, y esto habla de sanidad financiera también, dirás, cuando termine la historia, ¿y qué tiene que ver? Ahorita te voy a explicar por qué. Estando yo en el parque, el Señor me recuerda a mi abuela, a la abuela más hermosa y más linda que yo he tenido. Es la primera vez que yo le digo así, porque siempre le decía Doña Agapita. Doña Agapita fue una señora ruda, dura, que jamás mostró amor ante mis ojos, ante lo que yo veía. Y yo, según yo, la había perdonado y para mí yo ya estaba sana y feliz. Y ese día que el Señor en la mañana a mí me mostró una abuela que yo no conocía, el Señor a mí me preguntó, ¿jamás te has preguntado por qué tu abuela Agapita era así contigo? Tan dura, tan ruda, enseñándote a valerte por ti misma, hacerte saber que las cosas cuestan cuando tú apenas tenías mínimo 3 años de edad, 4, porque fue cuando se murió, 4 y medio, 5. Y yo le decía, no, ella siempre fue dura. Y empezaba yo a platicar con papá, me pegaba, me hacía, me castigaba, era muy fuerte. Y él me decía, ella jamás te dijo te amo con palabras, pero nunca supo decirte te amo y decir que la vida se le estaba yendo en sus manos y quién iba a cuidar a ese pedacito de carne que eras tú. ¿Dónde iba a quedar su pedacito de carne para que no le hicieran daño? ¿Cómo ella podía ayudar y afectar a bien a mi vida para que no me pasara nada malo cuando ella no estuviera y sus ojos se cerraran? Cuando el Señor me empezó a presentar todas estas imágenes de mi abuela, yo le dije al Señor, perdóname, y hasta le dije al Señor, dile a mi abuela Agapita que yo la perdone y que me perdone, porque son 50 años los que yo pensé que ella no me amaba, que ella me regañaba y me pegaba con lo que encontrara y era muy estricta conmigo porque yo no sabía que el amor que ella sentía por mí era que quería ella que yo pudiera valerme por mí misma y que yo pudiera hablar y decir todo lo que sucedía alrededor para que no me pasara nada malo, sabiendo que yo vengo de una familia donde mi mamá es madre soltera, donde todos los que estaban alrededor mío eran varones, donde yo me crié al lado de mis tíos en un taller mecánico. Bendito Dios, sí pasaron muchas cosas, pero no en el taller mecánico. Pasaron muchas cosas, otras historias que te contaré en algún tiempo, cuando se pueda, cuando Dios me dé la oportunidad, porque ahorita no estamos hablando de eso. Pero yo te digo que después de esa sanidad
mi economía cambió. Chihuahua, ¿cómo cambió? Sí. Yo me arreglé con mi abuela ese día. Yo pedí perdón y perdoné. Pedí perdón a Dios y sané esa herida que yo traía arrastrando. Y a partir de ahí yo le dije al Señor, gracias porque esto trae sanidad a mi vida. Gracias porque la ruptura, la pequeña fisura que había ahí hoy ya no es una puerta para que me robe el enemigo mi paz. Y al yo tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento respecto a mi pasado con ella, hoy yo puedo tener una mentalidad diferente. Puedo ver las cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Cuando llega alguien y platica de su pasado, yo le pregunto, ¿y no te has dado cuenta que a lo mejor esa persona quería ayudarte, pero no sabía cómo? Y yo no te estoy diciendo que esto se refleja en una buena propina. Se refleja en una buena propina y aparte de eso, se refleja que me dan recomendaciones, me recomiendan más por mi trabajo y por lo que yo estoy haciendo en el reino de los cielos aquí en la tierra. Es muy importante sanar, pero es muy importante sanar en la presencia de Dios. Que papá te muestre lo que necesitas sanar para poder ser libre, para poder cerrar bien esa puerta y que no haya fisuras, y dejar que el Señor, que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en tu vida. Después de eso yo he tenido suficiente trabajo y he visto la mano de Dios sobre mi vida, porque tal vez había una puerta que no se había cerrado bien, había algo que no había sanado y eso me estaba impidiendo a no tener un buen camino, a no tener una buena vida. Como lo dice, prosperará mi alma, y mi alma hoy prospera de una manera diferente. Y es que escucha esto, y refiriéndome a lo que acaba de decir mi esposa, cuando sanas tu alma, sanas tu viaje. Es decir, cuando sanas tu alma, prosperas en todas las cosas. Prosperas en todas las cosas. Por eso es importante este espacio de Sanidad Sin Filtro. Por eso es muy importante. Yo sé que muchas veces lo que decimos y la manera en que lo decimos puede estar confrontando tu vida, puede estar confrontando tu alma, puede estar confrontando tu carácter, pero de eso se trata. Se trata de que puedas entender lo que está mal dentro de ti y lo puedas sacar, y entonces puedas provocar esa prosperidad en todas las cosas. Pero para poder prosperar en todas las cosas, primero tenemos que sanar el alma. Y mira, es que ¿de qué sirve ser rico en los bolsillos si soy miserable en mi carácter? Porque si eres miserable en tu carácter, por más dinero que tengas en el banco, no estás prosperando. Más bien dicho, estás en una bancarrota espiritual, pero muy bien decorada. ¿Sí? Ahora, Dios no está en contra de las riquezas, y no quiero que por favor vayas a malentender y decir, es que por eso tenemos que ser pobres. No, Dios no está en contra de las riquezas, pero está en contra, digamos totalmente en contra de que las riquezas te tengan a ti, de que seas tan pobre que lo único que tengas es riqueza. ¿Sí? Ahora bien, si tú le das riqueza material a una persona que tiene su alma enferma, es como ponerle un motor de carreras a un auto con los frenos rotos. O sea, el colapso es 100% seguro. Por eso es muy importante que nos dediquemos y que dediquemos ese tiempo y esfuerzo en sanar nuestra alma, en sanar nuestra psique, nuestro interior, nuestra mente, ¿sí? Para poder avanzar en nuestra prosperidad. Y esta historia que acaba de contar mi esposa, fíjate lo importante, sí, a lo mejor no le dio a ganar dinero, porque la prosperidad no es ganar dinero, pero convirtió, por lo menos de aquí en adelante,
en ese rubro, en ese puntito, digamos, oscuro que tenía en su corazón, ahora se convierte a partir de ese momento en un excelente viaje. Y eso es prosperidad. Adelante, mi amor. Así es, se convierte en un excelente viaje, y en ese viaje yo te puedo decir que cambiaron las cosas alrededor de mí. ¿Cómo? ¿Sí? Tengo una mejor comunicación con mi mamá. Nunca he tenido una mala comunicación, no, pero tengo una mejor comunicación con mi mamá. ¿Por qué? Porque se cerró la puerta que estaba abierta. Tal vez tú seas el vínculo que van a tener otras personas, tu mamá, tu papá, tu hermano, tus hijos, tus tíos, etcétera, 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 para cerrar la puerta. Tal vez seas tú la persona que va a ocupar el Señor para poder hacer un cambio a la página completa de tu familia. Tal vez seas tú el que sea el parteaguas, que va a doler, sí va a doler, pero vas a ser utilizado por el Señor para que pueda haber una bendición sobrenatural, no solamente en ti, sino en las personas que están alrededor de ti, que a lo mejor tú dependiste en un tiempo de ellas, o que dependes de ellas, o que son interdependientes, tú de ellas y ellas de ti. Por ejemplo, yo te puedo decir que la relación con mi mamá ha cambiado favorablemente. En otros capítulos yo les he dicho, mi mamá es un limoncito agrio y yo la amo y la bendigo, y así como es la quiero porque le da sazón a mi vida. Pero ahora ese limón agrio es agridulce, no nada más es agrio, sino que es agridulce, y a veces tiene unos toques salados, y es hermoso, hermosísimo. Y yo te puedo decir que eso mismo trajo un cambio de, no puedo decir temperamento, actitud o demás, hacia con nuestra hija, porque ha habido también un cambio de frecuencias, yo lo puedo llamar así, de frecuencias de ella hacia mí y de mí hacia ella, tanto que si nosotros nos decíamos te amo, no sé, 10, 15 veces, hoy se ha multiplicado al 20, al 30, al 40 o al 50% de decirle te amo, te quiero, necesito hablarte, me contesta, yo le contesto. Específicamente son cosas que espiritualmente se ven, y se ven en la sanidad de tu alma, en la sanidad de tu psique, en la sanidad de cómo dices las cosas, en la sanidad de cómo recibes las cosas, en la sanidad de cómo estás yendo tú. Entonces, por lo tanto, si tú sanas, sana también tu entorno, y eso te va a traer prosperidad, y no solamente prosperidad económica, estamos hablando de todas las prosperidades que puedan haber para el bien de tu vida. Definitivamente, estamos hablando de prosperidad en todas las cosas. Ahora, mira, aquí no hay más que dos opciones. O eres una persona próspera según este diseño integral de Dios, es decir, eres próspero en todas las cosas, o solamente estás buscando billetes, o solamente estás trabajando para ver si obtienes un bienestar económico. Así que hazme un favor, regálame una manita arriba si tú hoy tomas la decisión de sanar tu alma, de decir yo voy a sanar mi alma porque quiero ser próspero en todas las cosas, porque quiero ser próspero en todas las áreas de mi vida. Ok, gracias por esas manitas arriba. Y bueno, entonces pasamos al siguiente versículo. Pues seguimos escudriñando la palabra de Dios, y este versículo también es uno de los más conocidos para mí, los más importantes, Josué 1:8, y de los que más nos hemos aprendido, gracias también a mi pastor, el pastor Luis Soriano, que la próxima semana lo tenemos aquí. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces, escucha esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate nada más qué importante y
Sí, qué importante es el escudriño de la palabra de Dios. No dice, conéctate en un podcast para escuchar lo que dice Juan. No dice, ven los domingos a la iglesia para ver qué es lo que predica tu pastor. No dice, ve a un evento cristiano. Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Pero escucha esto, no solamente que hables de eso, sino que medites en él de día y de noche, dormido y despierto. En todo momento tenemos que estar meditando la palabra de Dios. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, muchas veces queremos prosperar nuestro camino. Muchas veces le estamos diciendo al Señor, ¿por qué no me prosperas, Señor? Y la respuesta la tenemos guardada en un cajón. Ahí, muéstrame la respuesta. Ahí está en el cajón, mi amor, muéstrala en la pantalla. Ahí está la respuesta. Bueno, yo no la tengo en un cajón, yo la tengo aquí en un ladito, creo que no se ve, sí se ve. Ahí está, en un ladito al lado de mi cama, en mi teléfono. Regularmente quien viene así de repente, pues la ve tirada aquí, allá y más allá, pero es porque es donde me siento a ver la respuesta. Y sí es importante saber que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, pero no para recitarla como merolico, sino que de día y de noche meditarás en él. No solamente pensar, ¿cómo se llama? Pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y no hacer nada. Necesitamos pensar, meditar y tomar las cosas que el Señor está dando para todos nosotros, entendiendo que la Biblia está escrita para nosotros. Dilo ahí donde estás en tu casa, la Biblia está escrita para mí, está entendible para mí. Yo la tengo que ver, la tengo que leer, la tengo que comprender, la tengo que entender, porque el Señor me está hablando a mí, está hablando a todos, pero lo tenemos que hacer personal. Yo tengo que hacer prosperar mi camino para que todas las cosas me salgan bien, para que yo tenga un buen viaje. La respuesta es escudriñar su palabra. Y no solamente escudriñar, como lo hablábamos el domingo en la prédica, no solamente escudriñar la Reina Valera 60, la Nueva Traducción Lenguaje Actual, si te quieres ir más para atrás, la Biblia del Oso. No, vete a los escritos antiguos. Hoy tenemos herramientas maravillosas para saber qué es lo que dice en el original, y entonces vas a poder saber qué es lo que quiere decir Dios a ti, a tu palabra, qué es lo que me quiere decir a mí. Cuando yo estoy leyendo es lo que me quiere hablar a mí. Antes de hablar esto, antes de proclamar palabra, antes de dar alguna clase, alguna conferencia, primero la tenemos que hacer nuestra y después pasarla al que está delante de nosotros. Eso es lo más importante para que pueda prosperar tu camino. Si tú eres el que dice, ay, es que a mí no me gusta leer, busca una audioliblia. Ay, es que a mí me da flojera escuchar. No te creo, porque pasamos un montón de tiempo leyendo en el Facebook, viendo en el TikTok, o sea, escuchando música. Entonces, seamos coherentes con lo que hablamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, para que pueda prosperar nuestro camino, para que las cosas nos salgan bien, para que tengamos un buen viaje y para que seamos prósperos en todas las cosas. Y si te fijas aquí, de que debemos de prosperar en todas las cosas, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir escudriñando Josué 1:8. Quiero hablarte de la palabra que se traduce como meditar. La palabra que se traduce como meditar es una palabra, en este caso hebrea, que es, híjole, no sé cómo se pronuncia, Hagá, pero trae una H al principio y otra al final, H-A-G-A-H. Entonces, no sé si sea Hagá, algo así. No sé cómo se pronuncia, discúlpenme, soy muy malo para pronunciar. Ok, pero ¿qué significa esto? Literalmente se traduce como rumiar. Entonces dice aquí, cuando dice que tenemos que meditar en la palabra, dice que tenemos que rumiar la palabra. Rumiar es el sonido que hace un león cuando ruge sobre su presa, o el murmullo de una vaca cuando está rumiando su comida, ¿sí? Entonces, la meditación no es
solamente un pensamiento pasivo, sino es susurrar, declarar, confesar, hablar la palabra en voz baja continuamente. Hablar la palabra en voz baja continuamente. Y ojo con lo que te voy a decir. La meditación de la palabra no solamente es declarar las palabras sin pensar en su significado, sino más bien es estar declarando la palabra para encontrarle los significados a cada y una de las frases, a cada una de las palabras del versículo en el cual estás meditando. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es entender cada una de las palabras, no solamente es declararla o estarla repitiendo nada más por repetir, sino cada vez que la estoy repitiendo estoy entendiendo algo diferente. Pruébalo y vas a ver que sí funciona. Ahora sí, mi corazón, adelante. Voy. Denme un segundito. Ok. Es bien interesante rumiar. ¿Sabes qué me imaginé? Cuando rumia un ratón. No sé, todos hemos tenido ratones en casa. ¿Alguna vez te has encontrado la bolsa de los frijoles, la lenteja, el arroz, etcétera, ruñida? Entonces saca de poco en poco, lo come, se lo lleva, no sé, hace un ruido especial, pero es interesante porque también me imaginé como cuando hace mucho, o sea, compraba mi chocolate y lo saboreaba despacio, lo mordía lentamente, lo saboreaba lentamente. Eso me imaginé rumiar al momento de que tú hablabas, el sonido que hacemos, las cosas crocantes cuando las mordemos, o sea, que hacen crack y lo escucha todo tu sentido, vaya, lo escuchas por dentro y va haciendo explosiones de sabores, de imaginación y demás. Es más, el que ha escuchado y visto la caricatura de Ratatouille lo habla y lo expresa tal cual. El olor, el sabor te hace recordar lo que has vivido en algún tiempo y te hace sentir cosas maravillosas. Me imagino yo eso, que como rumiar, pero me llama mucho la atención es el hablar continuamente, en bajito, en más alto, mediana voz, pero hay algo bien interesante, el hablarle a tu alma. No sé si recuerdas, el salmista dice: alma mía, ¿por qué te abates? Hablaba a su alma. Es importante que la palabra del Señor la hablemos a nuestra alma antes de pasarla más adelante. Te voy a decir por qué, porque la palabra de Dios la tenemos que hacer nosotros, para nosotros mismos. El que tú la leas en voz alta hace que tu alma comprenda y entienda lo que Dios te está hablando. Si tú la lees en silencio, puede ser que sí estés hablando, que Dios te está hablando a través de tu mente, pero cuando la hablas y la lees y la hablas, comprendes un poco mejor. Me imagino yo que también eso es rumiar, el hablarle a tu alma de esa forma. Ajá. Que analizando, fíjate qué importante es rumiar la palabra, ¿sí? Porque analizando esto que estamos analizando, ahorita estamos analizando la palabra rumiar y cómo es que vamos a rumiar la palabra. Pero fíjate, escucha esto. ¿Qué hace la vaca después de rumiar su comida? Y se la traga, ¿no? Bueno, lo mismo tienes que hacer con la palabra. Vas a rumiar la palabra y una vez que la hayas rumiado, te la tragas.
¿Sí me explico? Se trata de entenderla. Meditar la palabra es para entenderla, no solamente es para traerla y pronunciarla como esas vanas repeticiones que se escuchan a veces. Sí, no, escucharla, meditarla, hablarla, pensarla y al final tragarla. Ok, la siguiente palabra que quiero que analicemos de Josué 1:8 es la palabra que, perdóname, ¿vas a decir algo, madre? Claro que sí, te escucho. Pues justo iba a decir lo que acabas de decir, porque aquí tengo un significado de rumiar. Es un proceso digestivo en el cual ciertos mamíferos herbívoros, como las vacas, devuelven a la boca el alimento que ya tragaron para volverlo a masticar y aprovechar mejor sus nutrientes. Entonces, según este significado, es la vaca está rumiando, está tranquila, está moliendo por segunda vez su alimento, ¿verdad? Dice, para aprovechar mejor sus nutrientes. Entonces, qué padre que podamos rumiar la palabra de Dios para poder aprovechar más lo que dice. A lo mejor en una simple lectura no entendemos igual. Cuando lo volvemos a rumiar, lo volvemos a estudiar para ver y aprovechar mejor la palabra. Sí. Y sabes, me encanta que hayas encontrado ese análisis que me parece fascinante, porque entonces esto es todavía mucho mayor de lo que habíamos dicho hace rato. Porque entonces, ahí te va. Si Dios dice que, si la palabra meditar lo que significa es rumiar, y en este sentido, la acción de rumiar de la vaca es que regresa su estómago hacia su boca, lo vuelve a masticar y lo vuelve a tragar. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es comer palabra de Dios, vomitarla, masticarla y volverla a tragar. Y luego la vuelves a vomitar. Dice para aprovechar mejor sus nutrientes. Exactamente. Entonces quiere decir que cada vez que la devuelvo a mis labios para masticarla, tengo que aprender y entender algo más. Y luego me la vuelvo a tragar y luego la vuelvo a vomitar, pero para volverla a entender. Entonces, esta acción de estar repitiendo y hablando la palabra, no solamente son vanas repeticiones, sino es verdaderamente cada vez que la estoy pensando, cada vez que la estoy diciendo, cada vez que la estoy meditando. No es vomitarla en sí, ¿verdad? O sea, es una palabra, pues, por decir algo, ¿verdad? Pero no es vomitarla, es regurgitarla, es como repetirla y volverla a sacar dentro de la boca, porque no la vomitas y la tiras. El vómito es tirarlo fuera de la boca. Y esto, el rumiar, es regresarla a la boca y volverla a estar masticando. Ajá, sí. Y entonces cada vez que regresa a la boca, la estás masticando, la vuelves a declarar y dices, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Fíjate cómo ya lo dije en primera persona, ¿verdad? Porque así es. Espérate, y el final, sí. Al final va a ser cierto, o sea, no se va a apartar el libro de tu boca, de la ley, sino que de día y de noche va a tener efecto en algún momento de la vida. Claro que sí. Cambiar la palabra, híjole, excelente aportación, madre, muchas gracias. Y es algo bien importante y bien bonito, porque entonces solamente si nos quedáramos con esta primera parte, esta primera palabra de meditar la palabra, y con este análisis de que lo tenemos que estar dándole vueltas y rumiando, es decir, que regresa hacia nuestra boca, la volvemos a masticar y la volvemos a digerir, luego regresa otra vez, pero cada vez que regresa estamos hablando de una manera
si tiene razón mi mamá decir, no es que la estés vomitando, solamente la regresas para volverla a procesar la palabra, la vuelves a traer al presente para volverla a procesar y luego vuelves a guardarla y vuelves a traerla, y bueno, todo eso es para que puedas cada vez estar mejor. Y como dice mi esposa, pues nunca se va a apartar de nuestra boca este libro, porque vas a estar meditando y meditando y meditando y rumiando la palabra todo el tiempo. Y fíjate qué maravilla, porque dice, entonces así harás prosperar tu camino. Pero ahora vamos con la segunda palabra que quiero analizar acerca de Josué 1:8, y esa es la palabra harás prosperar. La palabra prosperar que está manejando aquí en el hebreo es salach, ¿sí? T-S-A-L-A-C-H, salach. Significa cruzar con fuerza o avanzar rompiendo obstáculos. Fíjate, ya no hablamos de un viaje exitoso, ya hablamos de avanzar rompiendo obstáculos. Así que Dios no está prometiendo una lluvia mágica de dinero. Dios está prometiendo que la palabra en tu boca te va a dar el ímpetu o la sabiduría para avanzar en medio de la crisis. Y eso es a lo que Dios le está llamando aquí prosperidad. Fíjate, avanzar incluso en medio de la crisis, avanzar incluso en medio de las adversidades, porque la palabra prosperar en hebreo significa cruzar con fuerza o avanzar rompiendo obstáculos. Fíjate lo importante que tiene que ver esto, ¿sí? Porque muchas veces decimos, es que la prosperidad es nunca tener obstáculos. No es cierto. La verdadera prosperidad, o por lo menos el diseño original de Dios para la palabra prosperidad, es que tú y yo podemos avanzar a pesar de las adversidades. Tú y yo podemos avanzar a pesar de los obstáculos. Tú y yo podemos avanzar a pesar de las circunstancias de la vida. Y muchas veces pensamos que prosperidad es lo contrario y decimos, es que ¿por qué a mí Dios no me prospera? Porque creemos que la prosperidad es llegar al éxito, alcanzar el éxito, y muchas veces la prosperidad radica en poder avanzar a pesar de los obstáculos que se nos presenten. ¿Vas a decir algo al respecto, mi corazón? Vamos con la siguiente palabra entonces. Seguimos escudriñando Josué 1:8 y la siguiente palabra es todo te saldrá bien. Fíjate, la palabra en hebreo es sakal, que significa actuar con inteligencia, actuar con prudencia, actuar con sabiduría. Entonces, el éxito, por consecuencia, debe de ser el resultado natural de nuestras decisiones. Entonces, fíjate, cuando dice que todo te saldrá bien, dice que tú vas a actuar con prudencia. Fíjate nada más, tú vas a actuar con inteligencia, tú vas a actuar con sabiduría, y entonces quiere decir que nuestras decisiones nos van a llevar al éxito. Mira, el éxito financiero no es cuestión de suerte, no es cuestión de fe mágica. Escucha esto, el éxito financiero es cuestión de inteligencia bíblica aplicada. El éxito financiero o la prosperidad integral que tanto deseamos es inteligencia bíblica aplicada. Por eso regresamos a la primera palabra, que es meditar. Por eso tenemos que meditar en la palabra, por eso tenemos que rumiar la palabra. ¿Por qué? Porque el rumiar la palabra nos va a llevar a avanzar a pesar de las circunstancias, incluso teniendo que romper obstáculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vamos a actuar con inteligencia, con prudencia, con sabiduría, con inteligencia bíblica aplicada. Adelante, mi corazón. La pregunta es para cada uno de nosotros. A lo largo de nuestra hermosa, poca o mucha vida que hemos tenido, ¿todas las cosas nos han salido bien? ¿Todas las cosas nos han salido bien? ¿Hemos actuado con inteligencia? ¿Hemos actuado con prudencia? ¿Hemos actuado con sabiduría? Porque todo me saldrá bien, lo dice el Señor. Si en tu caso no te han salido bien,
en tu pensar o en el pensar de Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos como humanos y como nosotros queríamos que fuera rojo, pero el Señor lo pintó de azul o de verde, entonces no nos salieron bien las cosas. Tenemos que comprender y empezar a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga para hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder actuar con inteligencia, con prudencia, con sabiduría? Aún no sean mis planes, porque te recuerdo que para que todo nos salga bien, es que no se aparte de nuestra boca el libro de la ley, que no se aparte su palabra. Entonces, si el Señor nos está indicando en su palabra qué camino seguir, qué camino tomar, qué hacer, aunque no nos guste o nos parezca difícil, es importante hacerlo para que nos salgan bien las cosas, para que todo nos salga bien. Y hay un libro que de verdad yo lo leo desde hace mucho tiempo, pero aprendí a que en ese libro vienen muchas cosas que nos pueden ayudar a bien 30 días del mes. Proverbios. El libro de Proverbios te va a ayudar bastante. En uno de los capítulos de los Salmos, el Salmo 119 te va a ayudar bastante. En otro de los capítulos que podemos ver, fracciones que te pueden decir qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. En Crónicas, impresionante. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer delante de la presencia de Dios para que nos vaya bien? Indiscutiblemente, ayer me tocó leer, decía en uno de los versículos, y este rey, hizo muchas cosas buenas, aunque no con su corazón. O sea, no todo estuvo bien. Todo lo que hizo bueno, el Señor se lo tomó en cuenta, pero cuando se apartó de él, pues el Señor también se lo tomó en cuenta. Tanto que no lo sepultaron en la sepultura de los reyes, sino que quedó fuera. Entonces, podemos saber y entender que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vienen las cosas que al Señor le agradan, para poder hacer con inteligencia, con prudencia y con sabiduría. Si tú no lo sabes, te invito a que comiences a leer, a que comiences a meditar, a que comencemos a rumiar de una manera diferente la palabra del Señor. Así es. Y ¿sabes qué? Viene referente a lo que acabas de decir, viene a mí esta pregunta me quedo con esta pregunta que dijiste. ¿Hemos actuado con prudencia? ¿Hemos actuado con sabiduría? ¿Hemos actuado Perdón que te interrumpa, pero a mí la señora Prudencia se quedó no sé en qué esquina. Ok. Si la respuesta es no, en cualquiera de estas tres preguntas, entonces es porque no has rumiado lo suficiente la palabra de Dios. Si no has actuado con sabiduría, si no has actuado con prudencia, si no hemos actuado, y perdón, aquí sí me tengo que yo también poner el saco, si no hemos actuado con inteligencia, es porque quizá no hemos rumiado la palabra lo suficiente. Adelante, madre. Disculpa la molestia, me quedé atrasada. Es que me interesó mucho esta parte que dice que el éxito financiero o la prosperidad integral. Ajá. ¿Es qué? Perdón. Es cuestión de inteligencia bíblica aplicada, madre. Okay. Es cuestión de inteligencia bíblica aplicada. Por eso es lo que decíamos de que hay que rumiar la palabra, hay que estar aprendiendo cada vez más de la palabra, ¿sí? Y por eso es que conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, vamos disfrutando de las mieles del éxito. ¿Ok? Aplicada. Así es. En mi vida.
Exactamente, inteligencia bíblica aplicada, ¿ok? Bien, gracias. Okay. Continuamos entonces. Quiero que por favor anotes esta frase para que no se te olvide. Si tu boca pasa más tiempo quejándose de la inflación, del gobierno, de tu situación económica, de tu situación conyugal, de tus hijos, de lo que sea, pero pasas más tiempo quejándote que confesando las promesas de Dios, entonces tú mismo estás clausurando tu camino a la prosperidad. Aquí puse tu camino financiero, pero vamos a hablar de prosperidad integral, ¿ok? Entonces, la prosperidad no es un milagro fortuito, es una ley espiritual que responde a la obediencia estricta de la palabra de Dios. O sea, no es como que, ay, mi prosperidad va a ser el milagro que Dios va a hacer en mi vida. No, Señor, claro que no. Tu prosperidad depende de la obediencia a la palabra de Dios. Así que no puedes pedirle a Dios que prospere tus negocios si ignoras sus principios de honestidad y de administración. Y de eso vamos a hablar en estas siguientes 9 clases, 10 contemplando esta que estamos viendo hoy. Así que la meditación bíblica, el rumiar la palabra, cambia tu estructura mental para que dejes de tomar decisiones basadas en el pánico y empieces a operar en sabiduría. Esta te la voy a repetir por si no la anotaste. La meditación bíblica, es decir, el rumiar la palabra, tiene que servir para cambiar tu estructura mental. Y al cambiar tu estructura mental vas a dejar de tomar decisiones financieras basadas en el pánico. Y entonces vas a empezar a operar en sabiduría. Que ese es el objetivo de esta temporada de Sanidad Sin Filtro, donde la verdad duele, pero libera. Adelante, mi corazón. La pregunta es, ¿cómo confiesas las promesas de Dios? ¿Como merolico, de los dientes para afuera? ¿Con religiosidad? ¿O en verdad lo estás sintiendo? Porque podemos confesar las promesas de Dios de día, de noche, de mañana y de tarde, pero podemos confesarlas como si fuéramos tumbas blanqueadas. Confesarlas sin que hagamos nosotros lo que estamos confesando. Pero sí se lo aplicamos a las personas que están alrededor de nosotros y enfrente de nosotros, pero nosotros no lo hacemos. Tumbas blanqueadas. O lo estamos repitiendo como merolicos para que otras personas lo sepan, pero no acatamos el consejo. Simplemente lo damos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En verdad confesamos las promesas de Dios? ¿Las sentimos? ¿Las vivimos? ¿O solamente decimos, pues sí, ahí viene en su palabra? A otros les pasa, pero a mí no. En otras familias, pero en la mía no. Pongamos en cuenta esto en nuestra mente para poder saber qué es lo que tenemos que cambiar. Sí, y ¿sabes qué? Yo quiero invitarte, y aprovechando lo que acaba de comentar mi esposa, yo quiero invitarte a que tomes una decisión. Quiero invitarte a que tomes la decisión de cambiar la dieta de tus palabras. Y a partir de hoy, cimentar tus decisiones en la palabra de Dios. Y si tú tomas esta decisión, regálame por favor, ya sea un corazón o regálame un amén en comentarios para yo saber que realmente estás dispuesto a cambiar esa dieta de las palabras y cimentar tus decisiones económicas o tus decisiones de tu vida, cimentarlas en la palabra de Dios. Gracias por sus comentarios, gracias por sus amenes, por sus corazones, gracias. Y bueno, pasamos entonces ahora al escudriño de la palabra. Seguimos escudriñando la palabra de Dios, pero ahora vamos a los versículos de profundización.
Y estos versículos de profundización es para que te los lleves de tarea y los hagas en tu casa, ¿sí? Y los busques y los escudriñes. Mira, lo primero que te voy a recomendar es 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, donde vas a entender que la gracia de Jesús, que siendo rico se hizo pobre para que tú fueses enriquecidos. Vas a entender la gracia de Jesús, que siendo rico se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos. En Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 12 nos vamos a dar cuenta que la riqueza y la gloria proviene de Dios. Dios es la fuente absoluta de toda provisión. También vamos a escudriñar Deuteronomio capítulo 8 en el verso 18, donde nos vamos a dar cuenta que es Dios el que nos da la habilidad y el poder para generar riquezas. Fíjate, y si la habilidad para generar riquezas y el poder para generar riquezas proviene de Dios, ¿por qué entonces no tengo riqueza? Ok, ahí te vas a dar cuenta, escudriñalo por favor. Salmo 34 verso 10, vas a darte cuenta cómo los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Asimismo en Salmos capítulo 1 versos del 1 al 3, dice que el hombre que no sigue malos consejos, sino que se deleita en la ley, es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Así que aquí te los pongo sobre la mesa. Son 5 versículos muy sencillitos para que tú los anotes, los escudriñes, los pongas en tu libreta y puedas profundizar al respecto de este tema. Muy bien, vamos a la siguiente parte, que es ahora el aterrizaje en la vida real. Y mira, hay un test de la prosperidad integral que quiero que te des cuenta, porque la prosperidad no se trata solo de dinero. Y entonces la prosperidad es no solamente tener libertad financiera, sino es tener salud, tener un hogar estable, ser o tener un buen esposo, una buena esposa, ser un hijo ejemplar o tener hijos ejemplares. Eso es prosperidad. Disfrutar la vida. Una persona que le gusta su trabajo no tiene nada que ver con cuánto dinero gana. Si disfruta lo que hace, es una persona próspera. ¿Sabes? Siempre lo he dicho. En este punto del trabajo, de que si te gusta o no tu trabajo, siempre lo he dicho. Lo peor que puede suceder en la vida es despertar un lunes por la mañana y decir: chihuahua, tengo que ir a trabajar. Es lo peor que puede pasar, porque eso es el indicador de que estás en un trabajo que no te gusta. Y si estás en un trabajo que no te gusta, por más dinero que ganes, tu vida jamás va a ser próspera. Te sientes realizado como persona, tienes paz. Eso es ser una persona próspera. Una persona próspera es una persona alegre, es una persona que todo lo que hace le sale bien. Una persona próspera tiene libertad financiera, pero su hogar no es un campo de batalla. Porque si una persona tiene prosperidad financiera, entonces, pero su hogar es un campo de batalla, entonces no eres próspero. No eres próspero, y perdón, no es una vida próspera, es una vida miserable. Si tú tienes salud, pero odias tu trabajo, entonces vives amargado y no eres próspero. Y una persona que no tiene una vida próspera tiene una vida miserable. Si tienes dinero pero no tienes paz para dormir en las noches, entonces no eres una persona próspera, eres una persona miserable. Ahora, ¿sabes? Para mí esto es importantísimo. Yo hago mucho énfasis tal vez en hablarte del trabajo,
Un indicador de una persona próspera, realmente próspera, es una persona que le gusta lo que hace y lo haría gratis inclusive. Pero, ¿qué pasa cuando no te gusta tu trabajo? Si no te gusta, no lo haces bien, así de sencillo. Pero también, ¿por qué trabajamos en un lugar donde no nos gusta? ¿Por la necesidad nada más? ¿O porque eres una persona que no tiene aspiraciones en la vida? Porque eso te lleva a ser una persona próspera. Sí, pero si no tienes aspiraciones en la vida, y esto no tiene nada que ver con la edad, escúchalo bien, porque a lo mejor puedes ser una persona de 10 o 12 años de edad y no tener aspiraciones, y puede ser que seas una persona de más de 60 años y tener muchas aspiraciones, porque el tener aspiraciones, el tener ese tipo de deseo de hacer algo, de estudiar, de perfeccionarte, eso te lleva a la prosperidad también, a la prosperidad integral. Así que estas preguntas o esto que te acabo de comentar lo plasmé en la tarea del discípulo. Más al ratito te lo voy a comentar otra vez para que puedas también escudriñar estas preguntas y puedas anotar en tu libreta para que tú tengas un indicador de cómo estás prosperando hoy. ¿Vas a decir algo aquí al respecto, mi amor? Sigo. Ok, vamos al secreto de José. Mira, José era un hombre próspero. Lo hago como a manera de pregunta. Era un esclavo en la casa de Potifar. Estaba preso en la cárcel. Entonces, ¿cómo puede ser un esclavo o un preso? ¿Cómo puede ser próspero? Pero Génesis 39 nos da la clave de forma repetitiva y nos dice: Jehová estaba con José. Ahí está la clave. Ahí está la clave. José era esclavo de Potifar. José estaba preso, estuvo en la cárcel, y aún dentro de la cárcel Dios estaba con José, porque la prosperidad, escucha bien esto, tu prosperidad no depende de tu código postal. Tu prosperidad no depende de la economía de tu país. Tu prosperidad no depende si eres el empleado o eres el jefe. Tu prosperidad depende de la presencia de Dios en tu vida. Y si Dios está contigo, Potifar lo notará y la prisión abrirá las puertas del palacio. Adelante, mi corazón. Entendiendo que Jehová estaba con José, José era preso sin estar preso. José era esclavo sin ser esclavo. Entendiendo que cuando hubo la oportunidad de tener venganza, José no la utilizó, al contrario, perdonó. Y estoy hablando de sus hermanos. José tuvo la oportunidad de vengarse de todos y cada uno de ellos, menos de Benjamín, que era el más pequeño y no lo conocía. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque José era libre, porque decidió tomar la libertad que Dios le daba a través de las circunstancias. Entonces sí tenemos que comprender que las circunstancias no te pueden mover, porque si te mueven es que no eres libre. Estás bajo la posesión de Potifar, estás bajo la esclavitud de Potifar, estás bajo la posesión de la cárcel. Entonces, si las circunstancias a ti te mueven, y te estoy hablando en realidad que te muevan, te enojas, te estresas, te angustias, te desesperas y le dices: ay, gracias, Señor, pero dentro de ti te está llevando la que te trajo. O sea, no. O le dices: gracias, Señor, por este tiempo, en verdad no sé qué es lo que está sucediendo, pero tú sí, solamente dame paz, tranquilidad, ayúdame a tener sabiduría y entendimiento, y te sueltas hablándole al Señor de todo lo que necesitas, con tal de sacar esa angustia, desesperación,
pero te comportas de una manera bien delante de todos, porque Dios ya te trajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú estás en su presencia y el Señor está contigo delante de ti. O sea, eso es lo más importante, mucho más importante. Ser esclavo, pero siendo libre. Ser preso, pero siendo libre. Y hablo esto y recalco ser esclavo por amor, porque cada uno de nosotros, quien le sirve al Señor, es un esclavo. Aunque no nos guste la palabra, por amor. Me encanta esa frase. Somos simples siervos inútiles, el mayor rango. ¿Por qué? Porque hacemos solamente lo que tenemos que hacer. Y damos gracias a Dios, porque yo quisiera dar un poco más. Y si Él lo permite, lo voy a dar, porque yo quiero. Pero tú quieres dar un poco más para ser esclavo, siendo libre, para ser preso, siendo libre, para dar gloria a Dios y perdonar, aunque te hayan lastimado. O sea, eso es lo importante. Y yo creo que todos conocemos la historia de José, pero así bajita la mano, ¿por qué lo metieron a la cárcel? ¿Por qué lo metieron a la cárcel? ¿Alguien me puede decir por qué lo metieron a la cárcel a José? Porque la esposa de Potifar quería con él, quería echárselo al plato, pero claro. Él con toda su integridad le dijo que no, y prefirió la cárcel que pisotear sus principios, su dignidad, su amor hacia Dios y hacia Él. Porque claro que si tu dignidad está en otra parte, pues obvio vas a hacer lo que te tu changana. Pero si tu dignidad está delante de la presencia de Dios, vas a resolver las cosas como son y pagar las cosas que se tengan que pagar como vengan. ¿Por qué? Claro. Porque el Señor te va a respaldar. Exactamente. Y fíjate que justamente por eso lo decía. Porque mira, tomando en cuenta el motivo por el cual fue a la cárcel de manera injusta, porque llegó a la cárcel de manera injusta, José. Le imputaron un delito que no cometió, solamente porque la mujer de Potifar quería agasajárselo, quería echárselo al plato, ¿sí? Pero José es la prueba contundente de que la prosperidad integral no depende de las circunstancias. Lo echaron a un pozo, lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel y muchas cosas más. Pero también es la prueba contundente de que las decisiones tomadas con inteligencia bíblica te ayudan a cruzar cualquier obstáculo o te ayudan a cruzar cualquier circunstancia adversa. Entonces, una vez pasada la prueba, vas a decir, ay, pues ahora sí tuvo éxito. Pues sí, pero nadie sabe lo que le costó. Nada más que ese éxito lo alcanzó con inteligencia bíblica aplicada. Adelante, mi amor. Es interesante lo que tú dices. Nadie sabe lo que le costó. Inteligencia bíblica aplicada, sí. Pero ¿dónde dejó la queja? ¿Hay alguien que me pueda decir dónde quedó la queja? No, José nunca se quejó. Por eso pregunto, ¿dónde quedó la queja? Guardada debajo de una piedra. En aquel entonces, porque no había cajones. Hoy a nosotros nos toca dejar la queja guardada en el cajón, tirarla a la basura y no traerla a nuestro presente. ¿Para qué? Para que podamos pasar todos los obstáculos con amor, con bendición, aceptando todo lo que viene, porque como dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme al propósito. Ay, no me recuerdo más qué dice. Pero si nosotros tenemos un propósito para que nos ayude a bien, entonces ¿por qué nos quejamos?
Si el propósito de Dios es que pasemos las diferentes pruebas, los diferentes obstáculos para poder llegar a una vida próspera y eterna. ¿Por qué quejarnos? Tenemos un buen ejemplo antes de Jesús, José. O sea, es importante, José, y hay muchos más que podemos decir, vaya, porque también podemos ver en este caso, como un paréntesis, la vida de Moisés. Sí, pero en este caso la vida de Moisés, te voy a decir por qué, porque el Señor le dijo a Moisés, vas a decirle y hablarle a la piedra. Moisés no se quejó, pero le pegó a la piedra. Esa es una queja sin hablar. Canijo, ¿verdad? ¿Y qué? Pagó consecuencias. No pudo pasar a la tierra prometida, nada más la vio. José ni se quejó audiblemente ni mentalmente. Pasó la prueba, tanto que fue el segundo mandamás después del faraón. Y después de que José murió, empezaron los conflictos. Entonces, a nosotros nos toca aprender mucho. Nos toca rumiar bastante para saber qué es lo que tenemos que hacer para actuar con inteligencia, prudencia y sabiduría. Porque si nosotros decimos, es que Jesús actuó con inteligencia, prudencia y sabiduría, cualquiera de los que estemos aquí y cualquiera de los que escuchará esta grabación va a decir, sí, pero pues que Jesús era el Rey de Reyes, era Dios, sí, pero José no. Entonces, si José pudo, nosotros también. Allá no había internet, no había casas como las que hay ahorita, no había camas como las que hay ahorita, no tenían un comedor como el que tienes en tu casa, no había televisión, no había luz. Si él pudo, pues nosotros también podemos, ¿por qué no? Y es que si José llegó a ser el segundo mandamás del faraón, es porque para llegar ahí, primero tuvo que tomar decisiones con verdadera inteligencia bíblica aplicada. Y para desarrollar esa inteligencia bíblica aplicada, tuvo que haber rumiado muchísimo la palabra. Muchísimo tuvo que haber rumiado. Oye, pregunta, ¿y cómo rumiaba la palabra si no había uno como este? Buena pregunta. ¿Cómo la rumiaba? Pregunta. A nosotros nos da flojera rumiar porque lo tenemos en hojitas. ¿Cómo lo rumiaban ellos? Te voy a decir cómo. Se daba la palabra de generación en generación, cantada, hablada a los hijos de los hijos, a los hijos de tus hijos. Así se decía. Entonces la traían todo el tiempo hablándola. Se la aprendían de memoria. Impresionante. Pero no solamente se la aprendían de memoria, la vivía, que es lo más impactante. Exactamente. Tuvo que haber vivido en la presencia de Dios, porque si algo nos queda claro en el Génesis 39 es que Dios estaba con él, y para que Dios estuviera con él, él tenía que ser una persona verdaderamente íntegra, porque era más difícil, porque él no tenía un librito como nosotros que se llama Biblia. Era más complicado todavía, y aún así Jehová estaba con él. Bueno, podemos pasar al siguiente punto, también aterrizándolo a la vida real. Quiero hablarte también de el peligro de los malos consejos, ¿ok? Y es que yo la tengo bien clavada, esta espina, ¿no? Mira, te voy a platicar. Una vez vino, justamente hace poco nos estábamos acordando de este amigo mío, pastor amigo mío. Vino y me presentó a otro varón. Y ese día, mi amigo el otro varón nos presenta un proyecto, ¿verdad? Un proyecto donde teníamos que invertir en euros, no me acuerdo cuánto dinero era, pero
en español, vamos a decirlo en pesos mexicanos, en aquel entonces eran como 7,000 pesos. Y te prometían que al cabo de 7 años te iban a regresar ese mismo dinero multiplicado por 10. Por 10, ¿sí? O sea, tú invertías 7,000, ellos te iban a regresar 70,000 pesos. Y entonces ellos estaban pues haciendo esta pirámide financiera, porque era una pirámide financiera, eran de esos fraudulentos, es la realidad, era una pirámide fraudulenta. Y ellos creían que realmente estaban ofreciendo un producto genuinamente correcto. Pero ¿sabes qué pasa? Es que muchas veces los cristianos buscamos consejos de inversión en personas que no temen a Dios. Y entonces caen en ese tipo de estafas financieras por pura codicia, ¿sí? Yo le preguntaba, oye, y a ver, al cabo de, estamos hablando de un porcentaje de rendimiento, pues imagínate, de 1,000% dividido entre 7, estamos hablando de más o menos un 120, 135% de rendimiento anual. Digo, eso es imposible. En aquel entonces la inversión en CETES, perdón que sea yo tan nerd para estas cosas, pero es un tema que me llama mucho la atención y que me gusta. La inversión en CETES estaba al 7% en aquel entonces, anual. Ahorita andamos por ahí del 12 o 13%. En aquel entonces, que los CETES es la inversión más, de las inversiones más seguras que existen, pero es de las que pagan menos rendimiento, al 7%. ¿Qué va del 7% al 135% anual? Yo le decía, es ilógico. Es ilógico. No hay manera de que una institución financiera te dé un 135% anual. Pero el problema es ese, que caemos en pirámides porque nos dejamos llevar por personas que no temen a Dios. La prosperidad sostenible no se construye siguiendo el consejo de los malos. La prosperidad sostenible se construye deleitándonos en el diseño divino. Ahí es donde se construye la prosperidad sostenible. Así que, bueno, pues dicho esto, quiero que me ayudes, si me puedes poner en comentarios hasta este momento, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del tema de hoy? Ayúdame por favor poniéndolo en comentarios. Ahorita en un ratito más los vamos a leer. ¿Qué es lo que más te está confrontando? ¿Cuál es la parte que crees que te hace más falta? ¿Dónde tenemos que enfatizar más en las siguientes clases? Aunque ya están preparadas, pero si hay algo en lo que tú tengas que creas que debemos enfatizar, por favor ayúdame dejándolo en comentarios, porque esto nos va a ayudar mucho para tener más o buscar más todavía y tener información para las siguientes capítulos, para los siguientes episodios. Vamos entonces a la tarea del discípulo. Ahí está la tarea del discípulo. Te voy a pedir por favor que le tomes una captura de pantalla, porque son varias preguntas. Necesito que estas preguntas las respondas de una por una con un sí o un no rotundo. No le pongas sí, pero olvídate las excusas, o no, pero olvídate. Tú pon nada más sí o no, pero esto es para que identifiques el área que está rota de tu alma y que está impidiendo que tu camino financiero, tu prosperidad integral avance. Entonces, la primera pregunta es, ¿eres una persona próspera? La segunda pregunta es, ¿tienes libertad financiera? Y perdón, aquí tengo que hacer un paréntesis. ¿Realmente sabes lo que es libertad financiera? Tercer pregunta, ¿eres saludable? ¿Tienes un hogar estable? La cuarta pregunta, ¿eres buen esposo o buena esposa? ¿O tienes un buen esposo o una buena esposa? ¿Tienes hijos ejemplares? ¿Disfrutas la vida? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te sientes realizado como persona? ¿Tienes paz? ¿Eres una persona alegre? ¿Todo te sale bien? Por favor, toma en cuenta cada una de estas preguntas, anótalas en tu libreta
y hazme un favor muy grande, respóndelas, más bien hazte a ti mismo un favor muy grande. Y si quieres comentarlo con toda confianza, me pones comentario. Si te sabes mi número de WhatsApp, me mandas WhatsApp, o me mandas WhatsApp al número de la iglesia también, que está publicado en todas las redes sociales, así que no hay ningún problema. Ahí también me puedes mandar un WhatsApp y ahí podemos estar al tanto de cómo te va con este cuestionario de Sanidad Sin Filtro. Muy bien, vamos con la segunda tarea. Sí, ahorita te los voy a volver a poner para que lo puedas terminar de anotar, si no has terminado de anotar las preguntas. Y bueno, pues quiero que hagas esta tarea que es muy importante, que le vamos a llamar el ayuno de la queja. Mira, durante estos siguientes días, deja de quejarte de la economía, deja de quejarte del precio de la comida, deja de quejarte del gobierno y deja de quejarte de tu falta de recursos. Y cada vez que vayas a quejarte, detente y rumia la palabra. Dice aquí, murmura un verso, ¿sí? Pero vamos a meditar en un versículo bíblico de las coordenadas de estudio. Te recomiendo Deuteronomio 8:18 o te recomiendo Salmo 34:10. Por favor, esa es la segunda tarea. Dejarte de quejar, y cuando te quieras quejar vas a la palabra y estudias uno de estos dos versículos o cualquier otro que tengas ahí a la mano, pero estos son los que yo te recomiendo, pero tú puedes escudriñar cualquier otro de los versículos. Muy bien, te voy a poner en pantalla también las preguntas por si te faltó anotar alguna. Déjame ver si tenemos por acá comentarios. No tenemos comentarios. Muy bien, pues vamos a pasar entonces prácticamente al final de este episodio. Y bueno, pues antes de pasar al final, tengo que decirte, como siempre, vamos a orar, porque es muy importante la oración. Es muy importante que estemos orando. Mira, Sanidad Sin Filtro no es una fórmula mágica. No es algo místico. No porque ya tomaste la clase quiere decir que ya sanaste. Tomar la clase solamente es la primera parte, ¿sí? Y digamos que es apenas el 33% de tu prosperidad, ahora que estamos hablando de prosperidad o prosperidad integral. La segunda parte están en las tareas del discípulo y en los versículos de profundización. Mira, si tú ya tomaste la clase y ya hiciste tus versículos de profundización y ya hiciste la tarea del discípulo, yo te aseguro que ya estás a un 66% de tu sanidad del alma, por lo menos en lo que se refiere a la prosperidad. Ahorita que estamos hablando de prosperidad. Pero la tercera parte muy importante es que estemos orando. Porque la oración, todo esto que hacemos sin la oración no tendría ningún sentido, porque solamente sería conocimiento vano, solamente serían palabras, solamente serían letras. Lo importante de esto es que tú y yo podamos entrar en la presencia de Dios, llevar este conocimiento, llevar lo que ya descubrimos. Si descubrimos que estamos mal en algo, llevarlo a la oración y decirle: Señor, yo estoy mal en esto. Por eso estas preguntas que te puse en pantalla son importantes, para que tú tengas una base de cómo vas a orar por cada una de esas preguntas. Y eso ya depende de ti, no depende de mí. Ya depende de ti. Sin embargo, antes de terminar, y como siempre lo hacemos, vamos a pedirle a mi esposa que nos ayude, que ore por nosotros, que ore por ti, que ore por cada una de las personas que nos escuchan, incluso a través de alguno de los medios como Amazon Music, YouTube o Spotify. Que oremos por cada uno de ustedes que nos están escuchando, o los que estamos incluso en vivo conectados a través de Google Meet. Y esto es muy importante. Sin embargo, también el que mi esposa ore o el que nosotros oremos por ti no representa ese 33% que te corresponde a ti,
orar en casa. No representa ese 33% que te corresponde a ti en hacer las tareas del discípulo o hacer o escudriñar los versículos de profundización. Eso te corresponde a ti. Nuestra parte, dentro del 33% que nos corresponde, es darte la clase y orar por ti, y el otro 66% es tuyo. Así que, bueno, pues dicho esto, mi corazón, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Claro que sí. Papito lindo, gracias, Señor, porque sabemos que tú inclinas tu oído, que tú volteas tu rostro, que tú nos miras con buenos ojos, que has puesto tu mano sobre nosotros, Señor, y que no nos moveremos, Señor, Padre Santo, a menos que tú nos muevas, mi Dios. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te bendecimos. Señor, papito lindo, sabiendo, Señor, que tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, reconociendo que solamente tú eres Dios, mi Dios, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón por todos los que están escuchando este audio, esta clase, Señor, que están ahorita mismo conectados, Señor. Yo te pido perdón, Señor, Padre Santísimo, por quejarnos, por cada queja que ha salido de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestro pensamiento. Por cada queja, por cada ay, por cada por qué, por cada bueno, por cada yo, por cada a mí, por cada palabra, Señor, que se ha utilizado como queja y no lo hemos sabido, Señor, poner delante de tu presencia, sino solamente hemos sabido decir ay, con diferentes palabras, con diferentes oraciones, Padre Santísimo, enunciados si lo queremos poner en español. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque no hemos hecho, Señor, lo que tú has llamado a que hagamos, mi Dios. En tu palabra nos dice, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, conforme al propósito que tú tienes, Señor, pensado para cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, nosotros quejándonos, Señor, Padre Santísimo, por ese proceso, mi Dios, te pedimos perdón, Padre Santo. Yo te quiero, Señor, suplicar, rogar, implorar, Señor, pedir, mi Dios, que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de los que escucha, Señor, esta clase, este podcast, Padre Santo. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, que seas tú, Señor, transformando, redarguyendo alma, cuerpo y espíritu, poniendo tu mano sobre nuestra cerviz, Padre Santísimo, cambiando el yugo, Señor, difícil, pesado que podamos traer por el yugo fácil tuyo, Señor Jesucristo. También te pido, Señor, que rompas los velos mágicos y las ataduras mágicas, Señor, que podamos tener, Señor. También te suplico y te ruego que pongas colirio en nuestros ojos para que podamos ver, Señor. Limpia nuestros pecados, destapa nuestros oídos para poder escucharte, Señor. Y que podamos ser atentos, Señor, Padre Santísimo, a tu palabra, a tus órdenes, Señor, a todo lo que has puesto, Señor, Padre Santísimo, para poder hacer, mi Dios. A todas las instrucciones que tú nos has dado, Señor, para no, Señor, quedarnos, Padre Santo, que podamos poder atender, Señor, de inmediato y en forma, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy yo te suplico que seas tú, Señor, obrando, Señor. Queremos, Señor, poder, Señor, atender, leer, comprender, Señor, tu instrucción, para poder llegar a ser, Señor, Padre Santísimo, hasta la estatura del varón perfecto, Padre Santo. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Yo te pido que esta noche, Señor, en el transcurso del año, cuando tú lo tengas pensado, Padre, seas tú hablándonos, Señor, al oído, Señor, con palabras, Señor, que podamos entender. Que seas tú hablándonos en sueños, Señor, con sueños fáciles de comprender. Que seas tú dándonos visiones, Padre Santísimo, que podamos, Señor, comprender y entender, Señor, y saber que provienen de ti, Señor, que no nos dejemos llevar, Señor, por tonterías, Padre Santo, o por cosas vanas, mi Dios, que pueda querer nuestra carne, nuestro corazón, Señor. Te pido, papito lindo,
Ven y toca la puerta de nuestro corazón, Señor, porque queremos abrirte la puerta, Señor Jesucristo. Queremos que entres con nosotros, Señor, y que cenes, Señor, con nosotros. Que tú vivas con nosotros, en el nombre de Jesús. Y aquellos que te rechacen, Señor Jesucristo, yo te pido que tengas misericordia. Ten misericordia, papá, ten misericordia, Señor Jesucristo, ten misericordia, Espíritu Santo. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues la próxima semana vamos a ir un paso más profundo. Y es que mira, muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados porque le pedimos a Dios de rodillas que multiplique nuestros recursos, pero el cielo simplemente parece que permanece cerrado. Así que la próxima semana vamos a decirte sin anestesia lo que está bloqueando el flujo financiero en tu vida. Así que por ahora solo te pregunto, ¿eres una fuente de agua viva o eres un estanque lleno de agua estancada? Esto es Sanidad Sin Filtro, donde la verdad duele pero libera. Nos despedimos mi esposa, la pastora Cintia Reyes, un servidor, Juan, un simple discípulo, no sin antes recordarte que tu prosperidad externa es solo un reflejo de la salud de tu alma. Así que sana tu interior y tu bolsillo se alineará automáticamente. Dios te bendiga. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos todas nuestras producciones. Sanidad Sin Filtro, 5 minutos con Jesús, Más allá del canon, y Crónicas del Discípulo, disponibles en YouTube, Spotify y Amazon Music.